Muy bien, entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 del verso 10 en adelante. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque nos permites en este día estar reunidos nuevamente en torno a tu palabra, dispuestos a seguir aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros. Y es importante, Señor, que podamos ser edificados en esta tu palabra. Rogamos pues que nos permitas estar atentos, nos permitas tener la posibilidad de crecer cada vez más en el conocimiento de ella, y que tú hables a cada uno de nosotros en este día a través de lo que nos quieres decir usando mis labios, Señor. Gracias te doy por el tiempo que podemos pasar juntos, y gracias porque todavía tenemos el privilegio de poder contar con tu palabra a nuestro lado. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero hacer un recorderis para las personas que nos siguen por internet. La semana pasada tuvimos un inconveniente con la cámara y por eso no se pudo grabar, pero quiero hacer un recorderis del mensaje de la semana pasada. Hablábamos de la división, del ruego que Pablo está haciendo a la iglesia en Corinto, invitándolos a que piensen una misma cosa, a que piensen de una misma forma, y que aquello que piensan sea exclusivamente guiado por las Escrituras. Veíamos en el pasaje que no podemos dejarnos guiar por sentimientos personales, por ideas personales, sino por lo que la palabra del Señor ha establecido para nosotros. Y esto debe ser algo que nos una. El problema es que a veces son más las cosas que nos separan que las que nos unen. En el caso de las Escrituras nos deben unir, porque son la palabra de Dios, y Dios no está dividido en sí. Entonces, este tipo de cosas nosotros debemos recordarlas. Así a grandes rasgos fue lo que hablábamos la semana pasada. Ahora, miremos el versículo 11. Pablo da pie a entender algo muy importante que a veces nosotros consideramos no es sano. Mire lo que dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay que tener una situación muy clara aquí, y es que Pablo no está hablando de chismes. ¿Por qué podemos decir que Pablo no está hablando de chismes? ¿Qué piensan ustedes?
escuchado y dice por qué he sido informado. En primer lugar, a él no le fueron diciendo, Pablo, imagínense que los de Corinto están así como graves, eso está difícil. No, es un informe claro, un informe concreto. Y Pablo está diciendo, miren, he sido informado acerca de ustedes, y dice, ¿quién le informó? Los de Cloé. Otra iglesia, en otra parte, cerca a Corinto, que estaban preocupados por la situación que se estaba viviendo en la ciudad de Corinto. Y ellos le vienen y le dicen, Pablo, mira, en Corinto está pasando esto, esto y esto. Están divididos. Hay una división dentro de la iglesia que debe ser atacada prontamente porque está haciendo mucho daño. A diferencia de un chisme no se dice quién lo dijo. No se especifica concretamente qué fue lo que se dijo, sino que sencillamente se dice, por ahí un pajarito me dijo, oí el rum rum. Esas son diferencias. Y lo que nosotros tenemos que notar aquí es que Pablo no está dejándose llevar por comentarios de pasillo, sino que es una información concreta que él ha recibido, donde encuentra que los hermanos en Corinto están pasando unas condiciones que son preocupantes. La división a la que Pablo está haciendo mención la vamos a notar en el versículo siguiente, pero ya Pablo en el versículo anterior, en el 10, nos estaba haciendo pensar en eso, porque está diciendo, debemos todos ser de una misma manera de pensar. Hermanos, cuando tenemos una misma manera de pensar, no va a haber entre nosotros divisiones. Y esto debe ser muy claro. Así que Pablo, en una misma manera de pensar con los hermanos de Cloé, vienen y le dicen, hermano Pablo, mira, la iglesia en Corinto tiene un problema serio. ¿Cómo hace una iglesia para enterarse de lo de otra? Porque los hermanos van y cuentan. Porque alguien tuvo que haber ido. Noten que Pablo no está diciendo, a mí me dijeron los de Cloé, que a ellos les dijeron que ustedes... No, he sido informado. Y cuando uno ha sido informado, es porque la persona estuvo allí, en ese lugar. Estuvo en ese lugar y vio lo que estaba pasando. Y por esa razón es que Pablo empieza su carta de esta manera. Lo primero que vimos en los versículos del 1 al 9 era el saludo. Pero ya desde el versículo 10, Pablo empieza a tocar puntos concretos que son de suprema importancia dentro de la iglesia y que están causando daño a la iglesia misma. Miren, hermanos, algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto es cuando lo hacemos mal. ¿Sí? Porque no es lo mismo que alguien se acerque a usted y le diga, ¿sabe, hermana o hermano? Quiero informarle a usted que he visto a la hermana X o al hermano Y en tales y cuales cosas. Y estoy muy preocupado por eso. Cuando alguien se acerca y nos dice, sí o yo, mire lo que andan diciendo de fulanito. Porque ni siquiera se refieren a esa persona como el hermano en Cristo, sino de fulanito o de fulanita. ¿Me hago entender? Son diferentes las circunstancias. Pablo está tomando un correctivo y lo toma de manera concreta. He sido informado. Y lo que me informaron los implica directamente a ustedes.
La información que tengo es que ustedes están cayendo en división. Están cayendo en división. Y hermano, Pablo dice, hermanos míos, hay contiendas entre vosotros. Note que Pablo no los descalifica. Pablo no los echa fuera de una vez. Esos que se dicen, no, hermanos míos, hermanos míos. ¿Saben? La parte más importante en la vida cristiana debe ser el nunca perder de vista a mi hermano en Cristo. Y que él o ella nunca pierda esa condición delante de mí. ¿Me hago entender? Porque es que cuando esa persona deja de ser mi hermano en Cristo, ya lo veo con otros ojos. Y el problema es que nosotros muchas veces caemos en ese error, en que vemos al otro como mi enemigo, ya no como mi hermano, sino como mi enemigo, como alguien que está en contra de mí y no lo quiero cerca. Pablo nos da la muestra de, en primer lugar, él los sigue tratando como sus hermanos. Hermanos míos. El peor daño que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos como iglesia es perder la hermandad. Es el peor daño que nos podemos hacer. ¿Y sabe por qué? Porque cuando dejamos de vernos como hermanos en Cristo, en ese momento perdemos el amor. Perdemos la comprensión. Perdemos la consideración. Y ya sencillamente se convierte para nosotros en alguien más. Pablo no nos deja de ver como sus hermanos. Hermanos míos, me informaron acerca de ustedes. Y esto es preocupante. Note que Pablo no aborda esto como si fuera un chisme, sino que lo aborda como una problemática que le han manifestado a él, que se está presentando y a la cual está buscándole una solución. A diferencia nuestra, muchas veces nosotros no estamos buscando que haya una solución al problema que se haya presentado con otro hermano, sino que sencillamente nos cegamos en nuestros odios y no queremos que esa persona me diga que es mi hermana nunca más. Ahí está la diferencia. Pablo no los descalifica como sus hermanos en Cristo, sino que por el contrario les dice: esto me preocupa, y los que me contaron esto, los que me informaron esto, también están preocupados. Así que, mi hermano, estas dos cosas son importantes de tener presente. En primer lugar, nunca diga nada de otro hermano si no es por una verdadera preocupación por su vida espiritual. Si no hay una verdadera preocupación por la vida espiritual de ese hermano, mejor quédese callado. ¿Sabe? Yo no creo que los de Chloe hayan ido a Pablo a decirle: sí sabe, ¿no, Pablo? Esa iglesia que usted formó allá en Corinto, eso es que relajo. Uy, eso da hasta pena ir allá. Yo no sé cómo se dicen creyentes. No, le aseguro que ellos no llegaron de esa manera. Le aseguro que ellos llegaron y le dijeron: Pablo, mira, está pasando algo muy delicado en la iglesia en Corinto. Hay una división. Y si esto no se le pone freno, seguramente la iglesia va a ser destruida.
es necesario que hagas algo, porque no queremos ver a nuestros hermanos en esa condición. ¿Se da cuenta de la diferencia? Son dos cosas distintas. Y es por eso que nosotros tenemos que fijarnos en las Escrituras para actuar como ella nos enseña. Note que Pablo tampoco dice, ay, no. A diferencia de cuando le escribió a los cretenses, noten que Pablo, cuando le escribió a los cretenses, les escribió algo que no se inventó él, algo que no le dijeron a Pablo en corrillo, sino que era conocido por ellos. ¿Se acuerdan qué era? Eran glotones, mentirosos y malas bestias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y quién lo dijo? Dice, uno de ustedes, su propio profeta, dijo esto de ustedes. ¿Se da cuenta? Pablo no está diciendo, a mí me contaron, a mí me dijeron, sino que les está poniendo en claro, ustedes están en esta condición que alguien de ustedes mismo levantó. Y yo no les estoy diciendo de esa manera. Pablo no les estaba diciendo eso. Pablo les está recordando lo que su propio profeta les había dicho. En este caso, vemos una diferencia. Porque Pablo está tratando a los corintios como sus hermanos en Cristo y con una preocupación sincera por ellos. ¿Sabe, hermano? Es muy triste cuando de alguna manera dejamos que la hermandad que debería caracterizarnos a nosotros pase a otro plano y empecemos a ver a aquel que es mi hermano en Cristo como alguien del montón. Y eso es triste. Y se da por la división que se puede estar creando entre nosotros, por estar oyendo comentarios de pasillo, por estar oyendo comentarios insanos que otros quieren levantar acerca de mis hermanos en Cristo. Yo tengo que llegar al punto de poder decir, un momentico, es mi hermano en Cristo y no voy a permitir que se hable de esa manera de él. No lo voy a permitir. Le aseguro que si a Pablo le hubieran llegado a decir, oiga Pablo, ¿usted qué piensa de esos corintios? Sí, son como mala gente, ¿no? Mire, esos mantienen divididos. Le aseguro que Pablo les habría puesto freno inmediatamente. Conociendo el carácter de Pablo, según lo que hemos podido leer de él en las Escrituras, le aseguro que Pablo de una vez les había puesto freno a los que vinieran a decir cualquier cosa acerca de sus hermanos en Cristo. Porque algo que tiene Pablo, y si ustedes lo ven en la carta a los Gálatas, encontrará las palabras fuertes que Pablo utiliza con ellos. Gálatas insensatos. Pero no fue porque alguien le viniera a decir algo a él, sino porque él estaba seguro de lo que estaba pasando allá. Y por eso le dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos perturbó? ¿Quién nos encaminó por otro lado? Si ustedes venían bien, ¿por qué se están dejando llevar por otro lado? ¿Se da cuenta? Ese es el carácter de Pablo. Así que yo no veo a un Pablo que le hubieran venido a decir algo extraño acerca de los corintios y él se quedara ahí como, bueno, pues voy a pensarlo y después lo regaño. No, le aseguro que no. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante aquí. Hermano,
Se lo digo a usted de manera personal. Cuando usted se atreve a hablar de otro hermano, ¿por qué lo hace? ¿Porque le amo? ¿Porque le preocupa su vida espiritual? ¿Porque le inquieta el que esa persona se devuelva en el camino cristiano? ¿O solamente porque quiere hacerle más daño? A esto hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención, hermanos, porque mire, a veces, sin darnos cuenta, caemos en el error de quererle hacer daño a nuestros propios hermanos en Cristo. Y algo que nos debe caracterizar a nosotros es nunca dejar que mi hermano en Cristo pierda esa calidad de ser mi hermano en Cristo. Recuerdo una situación en la que tuve que vivir allá en la ciudad de Cali, y la recuerdo con dolor porque fueron personas a las que les enseñé la palabra del Señor durante un tiempo, y luego, por una mala influencia de otro hombre, se levantaron contra mí. Y fue interesante cuando me tocó ir a una fiscalía a contestar una demanda y escuchar a una de estas hermanas a las que yo le había predicado el Evangelio desde sus inicios, referirse a mí como ese tipo. Y eso duele, porque es alguien que tú consideras tu hermano. Es como si usted como mamá, su hijo se refiriera a usted como esa señora, ¿cierto? ¿Le gustaría, hermana Leo? ¿Le gustaría, Herminia? ¿Le gustaría, Lucelena? A las que son mamá aquí no les gustaría que eso pasara, ¿cierto? Que se refirieran a usted como esa señora. Es algo molesto, porque se olvidó por completo la familiaridad que nos une. Y esto fue algo que para mí fue muy doloroso cuando escucho a esta hermana allá delante de un juez referirse a mí diciendo: ese tipo fue y nos abrió la puerta. Yo estaba cumpliendo orden. A mí me dijeron: hermano, el pastor tal que se quedó encargado de la iglesia allá en el barrio Gaitán, de la misión de la iglesia Venid a mí, se quiere apoderar de ella. Se auto acomodó allí solo y ahora se quiere quedar con la congregación. Necesitamos que vayas y abras la puerta para que miremos qué es lo que está pasando ahí. Como yo sabía de todo eso, me fui y sí, efectivamente abrí la puerta, cumplí las órdenes. Llegó la policía. Pero lo más interesante es que este hombre, pastor de la iglesia Venid a mí en ese momento, se alborotó de una forma impresionante. Y aunque él sabía
que yo solamente había abierto la puerta de la entrada, inmediatamente dijo: yo tenía unas cosas de oro allí en mi oficina y ya no están. Tan solo lo miré y le dije: ¿perdón? ¿Qué estás diciendo? Agachó la mirada y dijo: sí, yo tenía unas cosas de oro allí porque yo trabajo odontología y tenía unas piezas de oro allí que me habían encargado y ya no están. Me estaba culpando de que yo me había robado unas piezas de oro. Yo dije: pues hermano, qué pena contigo, pero allá no entraba. Simplemente abrí la puerta de acá, que es lo que me interesa. Y se encargó él de levantar a los hermanos de allá contra mí, hasta que los hermanos se dieron cuenta de lo que había pasado realmente. Y luego fue gratificante cuando esta hermana un domingo llegó en la noche a la iglesia allá en Sion, se acercó a mí y dijo: ahora hablamos. Está bien, hermano, no hay problema. Yo pensé que iba a hablar directamente conmigo, pero ella se levantó en medio de la congregación. Ella se levantó en medio de la congregación y dijo: yo vengo a pedirle perdón al hermano Hernando, porque me dejé llevar por una mala influencia y le denuncié ante la fiscalía. Hermano, no se preocupe, yo ya fui, quité la demanda y tengo que pedirle perdón por mi mala actuación. Eso fue gratificante. Pero miren lo que una mala influencia puede llegar a ser en los hermanos. Por eso, hermano querido, lo que yo quiero hacerle ver, y es lo que Pablo está haciendo aquí con los corintios, es hacerles pensar en cuán necesario es que no nos dejemos llevar por habladurías, que no nos dejemos llevar por lo que otro nos instó al oído, sino viene con una buena intención. Hermano, le aseguro algo: si alguien se acerca a usted a decirle secretitos, no viene de parte de Dios y no viene para edificar al hermano que está implicado en esa situación. Por el contrario, viene a dañar. Y eso usted y yo lo debemos tener muy claro, para que no caigamos en el error de descalificar al hermano como generalmente acostumbramos a hacerlo. ¿Saben? Yo no creo que Pablo fuera, a pesar de su temperamento explosivo, no creo que Pablo fuera una persona que se dejara llevar por sus emociones, sino por el contrario. Le aseguro que mucho tiempo antes de escribir esta carta, él estuvo orando: Señor, ¿qué debo hacer? Mira lo que está pasando en Corinto, guíame. Yo no quiero que ellos se desvíen de ti. Permíteme poder escribirles una carta en la que no los ataque, sino por el contrario los edifique. Y si usted lee toda la carta de Corintios, la primera y la segunda, se dará cuenta que en ningún momento lo que Pablo está haciendo es tratar de hundirlos, sino por el contrario, sacarlos a flote, hacerles ver que son de Cristo y que es importante
que ellos mismos se sostengan allí, disfrutando de una vida guiada por las Escrituras. Pero tristemente, nosotros no hacemos eso cuando alguien viene a nosotros con algún comentario. Aunque pronto sepamos que es malintencionado, dejamos que afecte, dejamos que dañe. Y hermano, déjeme decirle también que cuando se deja de ver a la otra persona como mi hermano en Cristo, es fácil hacer uso de palabras indebidas para dañarle. Es fácil. Y no solo de palabras indebidas, sino de comportamientos. Hacerle el feo, quitarse cuando llega, o como acostumbran algunos, ahí viene fulano tal, ay, quitémonos de ahí. Noten ustedes algo que Pablo menciona, y lo va a mencionar más adelante. Dice, cuando alguno que llamándose hermano haga estas cosas, con ese ni coma. Pero ¿qué cosas? Pecados que Pablo menciona de manera concreta. ¿Sí? Cuando alguien que ha sido llamado al arrepentimiento, cuando un hermano en Cristo ha sido puesto a la luz pública que su pecado ha dañado a otros también, no solamente a él sino a otros, es en ese momento, si el hermano no acepta la reprensión que se le hace y no pide perdón, es en ese momento en el que nosotros estamos en la capacidad de ya no verlo como nuestro hermano en Cristo. Solo ahí. Solo ahí. Pero la gran mayoría de veces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente porque alguien nos dijo y de una vez decimos, sí, a mí me parecía. Por eso yo no me voy a volver a juntar con esa o con ese. ¿Se dan cuenta? Y lo hacemos. Sin ni siquiera dar la oportunidad al hermano de que se arrepienta de su pecado. Porque es que alguien que no se arrepiente de su pecado es porque no ha sido confrontado. ¿Se acuerdan que dice cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? Una de las tantas, convencernos de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros, una de las tantas. Pero nosotros creemos que sin decirle nada al hermano, él tiene que saber por qué yo estoy enojado, saber por qué yo le he dejado de hablar. Y eso es importante, que nosotros podamos pedirle al Señor. Cuando Pablo lo dice a los Gálatas también en el capítulo 6, ¿se acuerdan cómo lo dice? Hermanos míos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros creemos que el otro es el pecador, yo no. Yo nunca me voy a ver en una situación como esa. Yo nunca voy a hacer algo como lo que él hizo. No merece que yo lo llame mi hermano. Si así fuera, nosotros no mereceríamos ser llamados hijos de Dios nunca. Y saben que no lo merecemos, pero nos creemos con el derecho de descalificar a los demás hermanos así por así. Y hermanos, déjeme hacerle pensar en esto. Tristemente, cometemos ese error.
de ser pacificistas. Y somos muy rápidos con nuestra mente. Muy rápidos. Voy a ponerle un ejemplo. Usted está en la cocina. Bueno, digamos que no está en la cocina, está en la sala. De repente oye un ruido en la cocina, algo que se cayó, y solamente está usted y otra persona. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué botó por allá? ¿Cierto? En lugar de preguntar, ¿qué se cayó? ¿Algo le pasó? No, de una vez. ¿Qué daño me hizo? ¿Qué daño me hizo? ¿Se da cuenta? Y más si es un niño, de pronto. Si es un chico, entonces de una vez, ¡claro! Eso es por tal cosa. Y de una vez hacemos la película en la cabeza. Eso fue que estaban jugando, eso fue que tal cosa. ¡Pum! ¿Por qué somos así? En lugar de decir, pero un momentico, ven, ¿qué pasó? ¿Cómo se te cayó? No, de una vez entramos a juzgar. Y en la vida cristiana somos iguales. Somos igualitos. Entonces, mire el daño tan grande que nos hacemos cuando dejamos de ver al otro como mi hermano en Cristo, como mi igual, como alguien que es tan importante como yo. El problema es que yo me creo más importante que los demás. Miren, por ejemplo, cambiemos el papel. ¿Qué pasaría si es usted el que hace el daño? Si uno quiere que la otra persona lo entienda o no, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Usted inmediatamente busca la manera de explicar. No, es que yo estaba tratando de hacer tal cosa y eso se me resbaló, se cayó y se partió. Pero usted quiere que le entiendan, ¿cierto? Pero cuando es al contrario, usted no quiere entender. Usted no quiere entender. ¿Se da cuenta cómo somos de facilistas? Solamente queremos ser entendidos nosotros, pero nosotros no entendemos a nadie. Y lo que yo veo aquí con Pablo es que le está diciendo, hermanos míos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a buscarle una solución a esto. Y la solución la vemos en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Miren, 4 personajes ahí. 4 personajes. Solo uno importa. Los otros 3, para nada. Ahora, miren lo que pasa aquí. Si unimos los 2 versículos, noten que Pablo no se pone a divagar. No es que a mí me parece, no es que yo creo, no es que a mí me dijeron. Le está concretando. El informe que recibí de ustedes por parte de los hermanos de Chloe es que ustedes están divididos de esta manera. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas y otros dicen que son de Cristo. Concreto. No, es que la hermana X dijo que a ella le pareció que usted estaba haciendo tal cosa. No.
No es que le pareció. Concretamente lo que le habían dicho a Pablo lo está manifestando. Ustedes están en esta condición. Unos están diciendo que son míos, otros están diciendo que son de Pablo, otros están diciendo de Pedro y otros están diciendo que son de Apolos. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Se da cuenta que si nosotros miramos el texto, el mismo texto habla? Yo no necesito ponerme a buscar un intérprete de la ley ni nada de estas cosas, sino darme cuenta de que Pablo lo que está narrando allí es concretamente lo que le había sido informado por una persona bien intencionada. El problema es que nosotros escuchamos a los que son bien intencionados. A eso sí le prestamos atención. A los malintencionados, a eso le prestamos atención. A eso sí les queremos oír y a eso sí les creemos lo que dijeron. ¿Sabían ustedes, hermanos, que las divisiones se dan por cosas tontas? Por cosas tontas. Si yo le pregunto a Rubén, el coronel del batallón de sanidad donde usted está asignado, ¿es un buen coronel? No. ¿Por qué no? Porque se preocupa por él y no por el personal que tiene a cargo. Se preocupa por él y no por el personal que tiene a cargo. Le hago la misma pregunta a Fernando. ¿El coronel del batallón de sanidad donde está Rubén es buen coronel? No. Pero le aseguro que si yo voy allá y le pregunto a otros me van a decir, sí, es un excelente coronel. Sí, es una persona muy colaboradora. Y no lo estoy diciendo porque ustedes estén equivocados, sino porque es la percepción que ustedes han tenido. De pronto han dejado que alguien les afecte con las cosas que dicen. No porque ustedes concretamente tengan esa situación. Porque le pregunto, y no para hacerles quedar mal, le pregunto, Rubén, ¿qué trato has tenido con el coronel? ¿Bastante o poco? Todos los viernes habla. Solo los viernes. Pero directamente con él has tenido trato. Una vez. ¿En cuánto tiempo? 5 meses. ¿Ven mi punto? ¿O no lo ven? Solo por hablar con él una vez en 5 meses, digo que es mal coronel. ¿En qué me baso? Y no, una vez más, no es para juzgar a Rubén, sino, ¿para qué? Para que veamos que sencillamente, la gran mayoría de veces, solamente empezamos a repetir como loros lo que otro dijo. ¿Me hago entender? No porque yo tenga una relación directa con esa persona para poder saber si sí es o no es. Lo mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, llega alguien y le dice a usted, imagínese que tal cosa. ¿Y usted qué piensa? ¿De verdad? ¿Sí? Ay, no. Yo no me esperaba eso. Yo no me esperaba eso. Y empezamos a tomar una posición simplemente
por algo que se dijo una vez, sin entrar a tener una relación directa con el hermano, sin entrar a mirar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Miren, y no sucede solamente en los batallones, no sucede solamente en los colegios, en todas partes. Porque si yo le pregunto, fulanito, su profesor de tal materia, ¿cómo es? ¡Ay, no! Pero le pregunto a otro, excelente. ¿Y por qué podemos hacer ese tipo de comparaciones? Sencillamente porque estoy mirando desde lo que yo considero que es bueno. Desde lo que yo considero. Hay que notar, hermanos queridos, que la gran mayoría de ocasiones, nosotros somos especialistas en dejarnos llevar por los malos comentarios. Somos especialistas. Si alguien se acerca a usted y le dice, el vecino del lado de su casa es mala gente, ¿cómo lo empieza a ver usted? Como mala gente. Así usted nunca lo haya tratado. Pero a usted ya le dijeron que era mala gente y usted lo cree. Pues uno trata de no. Pero, ¿qué es eso? Ya estar predispuesto a no. El rechazo de una vez. En cambio, si yo paro las cosas ahí y digo, pero un momentico, ¿cómo así? ¿Por qué dicen que es mala gente? No, es que uno le pide un favor y no lo hace. ¿Y qué favor le ha pedido usted para que él no lo haga? No, es que le pedí el favor que me prestara 20 millones de pesos y no me los quiso prestar. Por eso es mala gente. Y miren que así se daña la reputación de una persona facilito. Solo por alguien malintencionado. En cambio, cuando nosotros podemos decir, yo voy a ir a hablar con el vecino y lo trato y comparto con esa persona, me doy cuenta, no hay ninguna mala gente. No hay mala gente. ¿Ven? Ahora, traigamos esto a la vida cristiana. ¿Le gustaría que usted empezara a ser juzgado como un mal creyente? ¿Sí? ¿Le gustaría en algún momento que a usted lo empezaran a ver como que a ver, hermanos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pasar a cada uno de ustedes aquí a la parte del frente. Y cada uno de ustedes va a decir 2 cosas positivas y una negativa que esta persona tenga. ¿Cuál cree que va a abundar? Porque solamente queremos verlo mal. Decir las cosas negativas son más fáciles. ¿Sí? No, es que hermano, usted es así, usted es así, usted es así, usted es así. Y le dijeron que dijera una y ya lleva 4. Ahora diga 2 cosas buenas. Dos cosas buenas. 2 cosas buenas. No le ve nada bueno. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿estoy exagerando? No. Así somos. Así somos. ¿Qué tal que yo le dijera a usted, hermano, vamos a hacer un trabajito a partir de hoy? Coja una hoja de papel, una esfera, y escriba los nombres de cada uno de los hermanos que están presentes.
Bueno, esa parte sería muy sencilla. Ya tengo los nombres de todos. Ahora, escúcheme bien lo que vamos a hacer. Al frente de cada nombre, escriba 10 cualidades que esa persona tenga. 10. Y escriba 3 errores que esa persona tenga. ¿Cómo le sigue? Los 3 errores rapidito y cualidades no alcanza 10. A duras penas llegarían a 10. A duras penas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque solamente estamos pendientes de ver la parte negativa de la persona. No nos gusta ver lo positivo. Y aunque sepamos que es positivo, no lo vemos como tal. Por ejemplo, tenemos una hermana aquí que se llama Pepita Pérez. Bueno, mejor. No hay ninguna que se llame Pepita Pérez. Vamos a hablar de Pepita Pérez. A ver, Luz Elena, dígame algo de Pepita Pérez. No la conozco. Luz Elena, digo, Marinela, dígame algo bueno de Pepita Pérez. Nada. Fabiola, dígame algo bueno de Pepita Pérez. No la conozco. No la conozco. Fernando, algo bueno de Pepita Pérez. Nada. Sonia, no la conozco. Inventémosle una vida a Pepita Pérez. Es una hermana que llega muy temprano a la iglesia. Nunca falta ningún servicio. Todo cuanto haya que hacer lo hace. Es cariñosa. Le gusta servir a los demás. Nunca se queja de nada. Y además de eso, a todo el que puede ayuda. Ahora sí, díganme algo de ella. Pues por lo que dice, se podría ver una hermana que tiene el amor de Cristo, o sea, conoce el amor de Cristo y lo refleja en toda su manera de ser. Porque si es una persona que se congrega, que comparte, que ayuda, que está disponible, porque tiene una magnífica relación con Dios. Díganme algo malo de Pepita Pérez. Lo malo de Pepita Pérez es que no es real. Ya le encontramos algo malo. ¿Se da cuenta? Ya le encontramos algo malo y si seguimos, van a empezar a salir más cosas. ¿Quién sabe con qué intención hace todo eso? Es que uno nunca hace nada por nada. Y empezarían a salir una cantidad de circunstancias que sencillamente nos llevarían a ver a Pepita Pérez, que inicialmente la presenté como una hermana modelo, en la peor de las hermanas en Cristo. ¿Me hago entender? ¿Y es por qué? Porque nuestra mente tiene esa capacidad. Por eso, miren lo que dice, ¿se acuerdan lo que dice Génesis 6:5? Todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y eso no ha cambiado. Estamos todo el tiempo pensando lo malo, obrando lo malo, en lugar de hacer lo que la Escritura dice. ¿Qué dijo el Señor que deberíamos hacer? ¿Se acuerdan qué dijo? Si alguno dice que ama a Dios, Y aborrece a su hermano.
En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Y si nos empezamos a preguntar, ¿qué tan cerca estamos de amarnos? ¿Cuál sería la respuesta? Les pregunto. ¿Sería que los de Cloé odiaban a los corintios? ¿Solamente le querían hacer la vida imposible a los corintios y por eso fueron a contarle chismes a Pablo? Por el contrario, están preocupados. Y por eso es que llegan y le dicen, Pablo, esto es preocupante. Hay que hacer algo. Se está causando mucho daño en la iglesia en Corinto con esta división. Y miren, podría decirse, no es que, pues, que unos digan que son de Pablo, que otros digan que son de Apolos, que otros digan que son de Cefas, y que otros digan que son de Cristo. ¿En qué daña eso la iglesia? ¿En qué daña eso la iglesia? Podrían pensar algunos. Y yo le pregunto, ¿será que no se daña una congregación donde unos dicen que son de uno y otros de otro? Y que usted dijera, no, es que yo soy de Fabiola. Y otro para no, yo soy de Marinera. Soy de las dos, porque ya son dos horas. ¿Sí? Y otro más osado dijera, no, yo soy de Ligia. ¿Ve? Entonces, hermano, las divisiones son dañinas. Y la preocupación de los hermanos en Cloé es esa. Que ellos están diciendo, no puede seguir la iglesia en esa condición, porque se están haciendo daño los mismos hermanos. Imagínense ustedes, aquí entre nosotros, un tipo de visión de ella. Que uno diga, no, yo soy de Fernando y otro yo soy de Rubén. Y empiecen a haber rencillas entre unos y otros. No, es que Pablo dijo. Miren lo que podría pasar en la iglesia en Corinto. Yo no estoy diciendo que haya sucedido así. Pero digamos que inventémonos una historia. Digamos que Pablo dijo, algunos de los corintios decían, es que Pablo dijo que nos tenemos que sujetar a todas las autoridades. No, pero es que Apolos dijo que no era a todas las autoridades, que a unas cuantas. Pero se levantaron otros y decían, no, y es que Cefas dijo que no, que era si nosotros queríamos. Hablando de lo mismo, de la sujeción. Pero otro se levanta y dice, hermanos, pero lo que dijo Pablo es lo mismo que dijo el Señor, así que yo le creo al Señor. ¿Cómo viviría usted en una iglesia como esa? Dígame, ¿estaría tranquilo? No habría tranquilidad para nadie. Sería algo supremamente incómodo. Y es por eso que Pablo está diciendo, hay que cortar esto ya. Ni Apolos, ni Cefas, ni Pablo fueron crucificados por ustedes. El único que fue crucificado por ustedes y por nosotros fue Cristo, y Él no está dividido. De tal forma que todo lo que proceda a hacer división entre nosotros, ¿qué debemos hacer? Rechazar. No sirve. No sirve. Todo aquel que quiera entre nosotros formar división no es digno de ser escuchado por nosotros. Hermano, arrepiéntete
porque estás queriendo dividir la iglesia del Señor. Esa debería ser nuestra posición. En lugar de prestar, ¡ay, verdad! Cuénteme más. No, yo sí lo sospechaba. A mí sí me parecía. No, eso se veía venir. No seamos así, hermano. Recuerde, nosotros que somos espirituales, estamos llamados a restaurar. Restaurar. ¿Y qué se restaura? Algo que está dañado. A eso fuimos llamados usted y yo, a restaurar, no a dañar. Por eso, mis hermanos, es que mi invitación y la invitación de Pablo específicamente es a que no nos dejemos llevar por personas que lo único que quieren es dañar lo que el Señor ha establecido para su iglesia. Tenga la valentía, porque es que se requiere de valentía, de cortar con eso ahí. Padre, hermano, no está bien que diga eso. No le voy a permitir que hable así de mi hermano en Cristo. No le voy a permitir que venga usted a dañar la imagen que tengo de mi hermano en Cristo. Y para eso se requiere algo muy importante. ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué? A ver. ¿Qué es lo tan importante que se requiere? Amar a mi prójimo como a mí mismo. El amor. El amor. Si yo realmente amo a mi hermano, no voy a permitir que otro venga y trapee el piso con él. Pero díganme si estoy equivocado, cuando en ocasiones nos hemos prestado para eso. Cuando en ocasiones hemos nosotros mismos influenciado a otros para que vean con otros ojos, no para bien, sino para mal, a algún hermano en Cristo. Y esa no debe ser nuestra situación. Como creyentes, usted y yo estamos llamados única y exclusivamente a estar unidos, a amarnos los unos a los otros. Es lo que demuestra que estamos en Cristo, el amor que nos tenemos los unos a los otros. Así que, mi hermano, yo le quiero preguntar, o le quiero hacer pensar mejor. ¿Hasta cuándo vas a permitir que pueda más tus emociones, que puedan más tus deseos, que puedan más los comentarios de otros, a ponerlos por encima del amor que debería ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas? Recuerde que si vamos al Antiguo Testamento, se hablaba de los juramentos, ¿sí? Y en una parte, cuando se habla de los juramentos, dice: no juren ni por el cielo, porque es el lugar de morada de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por el prójimo, porque es creado a la imagen de Dios.
¿Se da cuenta? Ahí tiene tres cosas específicas en torno a cómo deberían ser para nosotros los juramentos. Pero hoy lo hacemos como si nada pasara. No nos importa decirle a otro que le juramos algo cuando aquí adentro sabemos que no es así. No nos importa. Y no nos importa por una sencilla razón. Porque no estamos viendo al otro como creación de Dios, como alguien por quien Cristo murió también. ¿Me hago entender? Hermano, no dejes que nada, pero absolutamente nada, cambie tu pensamiento para bien de tu hermano en Cristo. No lo permitas. Hay hombres y mujeres malintencionados que se van a acercar a nosotros a hacernos pensar en cosas indebidas. Ese es el tiempo de pararnos. No voy a permitir que se hable así de mi hermano en Cristo. Yo espero que podamos llegar a ese punto, que podamos llegar a ese convencimiento y podamos tener la certeza de que aquel que viene en secreto a decirme algo de mi hermano no es porque ame al hermano y no es para bien del hermano, sino porque lo quiere dañar. Y que nosotros tengamos la capacidad en ese momento de restaurar tanto al que viene a decir como al otro. ¿Me hago entender? Así que, hermanos, quiero dejarles pensando en esto hoy. Recuerde, por nada del mundo deje perder la posibilidad de ver al otro como su hermano en Cristo. Y busquemos siempre la restauración. Siempre. Que sea lo más importante para nosotros. La restauración. Considerándonos a nosotros. Que de pronto podemos estar en una condición o igual o peor de la que está mi hermano. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte porque a través de tu palabra nos permites ver cuán necesario es que lo que nos motive a nosotros sea el amor, hacer cualquier cosa. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos permitido que el amor se contamine con el odio, con la rencilla, con la habladuría de otros. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a limpiar cada día ese amor para ver a mi hermano como igual a mí. Que nada me haga verlo diferente, que nada me haga pensar diferente, sino que podamos tener la posibilidad cada día de crecer más y más en el conocimiento de tu verdad. Te agradecemos, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos.